Hola, antes de empezar os voy a contar una cosa. Este episodio del podcast viene a sustituir y ampliar el desayuno que hice en su día, allá por el año 2018, sobre la baja por maternidad en mi cuenta de Instagram alo_miami. Por si alguno no lo sabéis, yo en mi cuenta de Instagram empecé a explicar los temas que veía que eran los más desconocidos por los españoles, y esto lo hacía los sábados o domingos por la mañana mientras desayunaba en mi terraza de Miami, cuando vivía por allí. Eso es lo que se conoce por desayunanding. Yo los grababa en historias y luego los dejaba en destacados. Pero llegó un momento en el que llegué a pasar los 100 destacados e Instagram no me dejaba guardar ya ninguno más. Además, no me dejaba subir a Instagram TV vídeos que durasen más de 10 o 15 minutos. Y mis desayunos muchas veces duraban más de 15 minutos. Así que yo me agobié muchísimo porque sentía que había roto Instagram y que no iba a poder seguir explicando nada más por falta de espacio. Y ante mi agobio, una follower de calidad, un saludito para Maider, ella fue quien me recomendó que subiera un hilo a Twitter explicando lo que yo hacía y que pidiera ayuda para que mis followers lo compartieran y así llegara más gente. Muchísimos seguidores veteranos recomendaron mi cuenta a alguien o en sus redes, el hilo se hizo viral y en cuestión de un par de días yo ya estaba en más de 11.000 seguidores, así que pude guardar mis destacados como vídeos en Instagram TV y decidí que si se me había quedado pequeño Instagram, era el momento de publicar en otra plataforma donde no tuviera límites de espacio. La plataforma pasó a ser esta, el podcast, y yo fui paulatinamente dejando de hacer esos desayunos. En vez de hacer uno cada 2 semanas o así, pasé a hacer 4 o 5 al año y me concentré en grabar episodios para el podcast y profesionalizar un poco más la desmitificación de Estados Unidos con esta nueva herramienta a través de este podcast narrativo. El episodio 2, el de las armas, por ejemplo, comenzó siendo un desayuno que luego transformé en podcast. Y aunque me prometí a mí misma hacerlo con muchos más de los que tengo ahí guardados en Instagram TV, la verdad es que luego no he querido repetirme y he preferido explicar otras cosas y al final hay muchos desayunos que nunca amplié en este formato. Uno de ellos es el que hice sobre la baja maternal. Pero este tema, el de la baja de maternidad en Estados Unidos, es probablemente uno de los puntos de inflexión por el que creo que hay que pasar en el proceso de desmitificación de este país. Lo es incluso para las propias mujeres de aquí, que en su mayoría, muchas veces, solo son conscientes del maltrato al que se las somete respecto a otros países. Hasta que no se quedan embarazadas no se dan cuenta y empiezan a leer acerca de cómo funciona la baja maternal aquí. Y algunas, solo algunas, entonces se dan cuenta de que algo que es tan normal en cualquier otro país desarrollado, ellas, que viven en la primera potencia mundial, no lo tienen. Así que hoy desempolvo ese desayuno prehistórico de mi Instagram, sacamos de nuevo el tema de la baja por maternidad y ampliamos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos al podcast de Alo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Aunque te parezca mentira, Estados Unidos es el único país del mundo desarrollado que no tiene, por ley, el derecho a estar de baja maternal pagada en tu trabajo tras el nacimiento de un hijo. Ni paternal, claro. De hecho, hasta el año 1993 no existía siquiera la Family and Medical Leave Act, la FMLA, ley que firmó Bill Clinton y que garantiza a nivel federal a los estadounidenses que puedan cogerse una baja sin sueldo durante un máximo de 12 semanas por algún tema familiar médico, como puede ser el nacimiento de un hijo o la adopción de un hijo o el tratamiento de un cáncer, porque meten en el mismo saco a todo tipo de bajas médicas de larga duración, pero como os digo, sin sueldo. Y 12 semanas con tu bebé son 4 menos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y son 12 semanas sin sueldo, como os digo, porque tú oyes baja maternal y si eres español das por hecho que esa baja es pagada. Pero no, en Estados Unidos la baja significa solo ausencia no remunerada. Y teniendo en cuenta que, según datos de 2022, el 63% de los estadounidenses llega por los pelos a fin de mes sin poder ahorrar ni $1,
estar 3 meses sin cobrar y con los gastos que supone un hijo, esto es inadmisible para muchos. Es decir, el gobierno solo te garantiza el derecho a que te guarden el sitio en tu trabajo y que no te despidan por haber parido durante 3 meses, pero olvídate de cobrar. Mirad cómo lo cuenta Mari Carmen, que tuvo a sus 2 hijas mientras vivía y trabajaba en Boston como investigadora en un hospital universitario en los años 2018 y 2020. Ella tuvo más suerte que la mayoría de los estadounidenses también, porque le pagaron 8 semanas. Aún así, esta es su reflexión. Tener un hijo es caro. En Estados Unidos es particularmente caro, sobre todo en las grandes ciudades. Así que, aunque esta baja es sin remunerar, la gente allí lo ve como un derecho, es realmente una gran estafa, porque te ves obligado a coger poca o casi ninguna baja, porque mientras que estás de baja no estás ganando nada. Y es muy difícil pagar el alquiler, pagar tu comida, pagar la fórmula, es realmente una gran estafa. Y sí, es que esto de la baja no pagada durante 12 semanas ya no es que no esté al mismo nivel que el resto de países del mundo desarrollado, es que está a un nivel inferior al que, por ejemplo, teníamos en España allá por los años 30. Durante la Segunda República se aprobó el seguro obligatorio de maternidad en nuestro país, que otorgaba una ayuda y una baja a las madres durante 12 semanas. Y a pesar de que el franquismo supuso un retroceso para nuestro país a todos los niveles, España ahora mismo tiene una baja maternal y paternal de 16 semanas que se pueden dividir en 6 semanas obligatorias, ininterrumpidas después del parto, y las 10 semanas restantes te las puedes coger como quieras dentro de los siguientes 12 meses. Esto, en Estados Unidos, es ciencia ficción. Aquí no hay legislación al respecto a nivel federal y todo queda reducido a la política de cada estado y sobre todo a la negociación que tú tengas con tu empresa. Y puedes ver grandísimas diferencias. Mirad, os pongo varios ejemplos de Miami. En la oficina en la que trabajé yo, nada más llegar a Estados Unidos, recuerdo que tenía una compañera con un niño ya de 4 añitos que me contó que las condiciones de nuestra empresa eran fabulosas y que ya las habría querido tener para ella cuando tuvo a su hijo, ya que solo pudo cogerse las vacaciones después de parir por no poder renunciar a su sueldo y se reincorporó a las 2 semanas de dar a luz. ¿Y cuáles eran esas condiciones maravillosas que ofrecían en mi empresa? Pues esperad, que mejor mi amiga Sofía os lo cuenta. Hola a todos y a todas. Yo soy Sofía, seguramente se acuerdan de mí por el podcast de las fraternidades. Bueno, en mi caso, cuando tuve mi hijo, el estado de la Florida no obliga a tu empleador a pagar ninguna de las 12 semanas que te puedes tomar por ley federal. Todo depende de lo que tu empresa te quiera dar. A mí me dieron 2 semanas de baja pagadas al 100% por la empresa y otras 4 semanas pagadas al 66%. A eso le tuve que añadir 2 semanas de vacaciones y otras 2 semanas que me tuve que tomar sin paga. Al total fueron 10 semanas de baja maternidad. Recuerdo que como era cesárea, me daban la opción de faltar 2 semanas más, pero no me las pagaban, así que tuve que volver a trabajar cuando mi bebé tenía 2 meses y medio. A mi esposo no le dan nada, no le dieron nada por paternidad. Él se tomó 1 semana y media de vacaciones para poder estar con nosotros. Él se quedó con nosotros 3 días durante la cesárea, después él nació un jueves, él se tomó un miércoles, jueves y viernes, y después esa primera semana que tuvimos en casa. Y ya después el bebé tenía menos de 2 semanas y estábamos él y yo solitos en casa. Y esa fue mi experiencia. Gracias. Y por último, le paso el micro a Lourdes, que también nos puede contar cómo vivió ella sus bajas por maternidad cuando dio a luz exactamente en el mismo sitio que Sofía, en la ciudad de Miami. Hola, yo me llamo Lourdes y trabajo en una empresa europea en Miami, Estados Unidos. Tengo 2 hijos y en los 2 he disfrutado de un permiso de maternidad de 6 meses, que aquí en Estados Unidos es muchísimo. Toda la gente que viene a trabajar estadounidense en nuestra empresa siempre alucinan porque los beneficios son muy altos. Siempre es el maternity leave extendido o también poder trabajar desde tu propio país. Esto no es lo habitual aquí. Y aquí tengo a mi marido, Jonathan, que es americano. Hola, me llamo Jonathan. Yo trabajo por una compañía industrial y el político de mi compañía es 6 semanas
de salida si eres hombre o mujer. Y yo tuve la oportunidad para usar 6 semanas, pero solamente usé como 3 o 4 antes que regresar a trabajar poco a poco. Y aquí tienes el perfecto ejemplo del americano, que teniendo las 6 semanas no se las tomó todas. Pero bueno. Pues sí, efectivamente, tanto el yanqui marido de Sofía como el de Lourdes dan fe de lo que dicen las estadísticas. Y es que, por lo general, los hombres en Estados Unidos no se cogen baja por paternidad ni aunque la tengan. Según datos de 2021, solo el 5% de los padres se cogen 2 semanas o más. Que no pueda faltar el sueldo se da por descontado, pero es que además está mal visto que un hombre deje de ir a trabajar para ayudar con la crianza de su bebé. Se ve como una falta de compromiso en la empresa. Afortunadamente, algunas voces se han ido alzando en los últimos años, como la de Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y marido de la tenista Serena Williams. Él ha dado varias entrevistas para explicar que él sí se tomó las 12 semanas de baja paternal cuando nació su hija Olimpia y que lo hizo ya no solo por sí mismo, por su mujer y por su hija, sino también para dar ejemplo a los profesionales de su empresa y animarles a que hicieran lo mismo. Pero si para las mujeres estadounidenses supone todo un reto cogerse esas 12 semanas, que en la gran mayoría de los casos no están pagadas, el que se las coja también el padre, que pasa a ser el único sueldo completo y muchas veces proveedor del seguro médico para todos, a costa de sacrificar su carrera profesional, son palabras mayores. Y obviamente, por cada Alexis Ohanian hay otra media docena de líderes multimillonarios de Silicon Valley, como Joe Lonsdale, por ejemplo, que dicen todo lo contrario, que cogerse la baja paternal es de perdedores y que lo que tiene que hacer un hombre cuando nace su hijo es trabajar el doble para garantizarle así un buen futuro. En septiembre del año 2021, Pete Buttigieg, secretario de Transporte, y su pareja adoptaron a 2 bebés mellizos y él se cogió 4 semanas de baja paternal. 4 semanas de 12 y pagadas, que todos los empleados del gobierno federal tienen por ley, porque a pesar de que para la población general esas 12 semanas no son pagadas, para los políticos, jueces, miembros de las Fuerzas Armadas y cualquier otro empleado de algún organismo gubernamental, desde octubre de 2020 sí lo son. Pero bueno, el caso es que Pete se tomó 1 mes de baja en vez de 3 que tenía. Y esto provocó las risillas de Fox News y sus secuaces, que empezaron a decir que claro, que es que Pete necesitaría ese mes para amamantar a sus bebés. Esta noticia, en vez de provocar la polémica contraria para la que muchos de nosotros en el año 2023 en el que estamos ya estamos totalmente preparados, que sería la de a ver por qué un representante político no se toma su baja entera, en Estados Unidos la polémica fue que se tomara algo de baja siquiera. El tema estuvo candente tanto por ser Pete Buttigieg un hombre como por ser además gay. Los demócratas aplaudieron la decisión de Pete y creo que nadie dijo pues más semanas se debería tomar, que para eso las tiene. Y los republicanos lo tacharon de ridículo y aprovecharon para colar algún mensaje homófobo a más no poder. Pero más allá del ámbito político, la conversación en los medios fue interesante porque reflejó la profunda ignorancia que Estados Unidos tiene como sociedad sobre sus propios derechos. Joe Rogan dijo en su podcast, que es el podcast más escuchado en este país, y si no sabéis quién es Joe Rogan y de dónde ha salido, ya estáis tardando en buscar el vídeo y podcast que hicimos sobre él en nuestro canal de Patreon. Porque Joe Rogan dijo que no sabía siquiera que los hombres tuvieran algún tipo de baja. Y como os digo, estamos hablando de la Family Leave de las 12 semanas no pagadas que existe desde el año 1993. Pero claro, los que habéis visto el vídeo o escuchado el podcast sobre Joe Rogan, ya sabéis que este hombre nunca parece saber nada. Y eso que Rogan trabaja desde el año 2020 para Spotify, una empresa de esas guays que da 4 meses de baja pagada a todos sus empleados por el nacimiento o adopción de un hijo, independientemente de que estos sean hombres o mujeres. El que en España se haya equiparado la baja maternal con la paternal es un gran triunfo para el feminismo y efectivamente va a llevar años la transformación total de la sociedad que es machista por sistema, para que esos padres no solo se tomen la baja paternal para prepararse maratones mientras su mujer es la única que cambia pañales, sino para que realmente se alejen del trabajo para enfocarse en su familia durante ese tiempo. Mirad lo que cuenta Raquel,
una profesora española residente y madre en Arizona. En mi distrito, yo creo que así a ojo entre el 80 y el 90% de profes son mujeres, mientras que los directores y los superintendentes son hombres. Solamente hay una mujer de directora. Al nacer mi segundo hijo, mi marido fue el que se quedó en casa cuidando de él mientras que yo volví al trabajo. Y eso para mis compañeras fue una sorpresa, que no fuera al contrario. Yo, la verdad que siempre he notado que eran bastante machistas, pero que ellas no se daban cuenta. Tenían como muy asumido el rol de madre tradicional y eso lo veía entre mis compañeras y las madres de mis estudiantes, que eran las que venían y se preocupaban por el colegio y las que movían todo el tema de la asociación de padres, etc. Machismo hay aquí y allí, pero las leyes son siempre la base para que se pueda generar el cambio. En España, además, tienes derecho al permiso de lactancia, tanto para el padre como para la madre, hasta que tu bebé tiene 9 meses, que es una reducción de tu jornada de 1 hora al día o 2 medias horas, que también se puede acumular para usar esos días como tú quieras. Esto en Estados Unidos tampoco existe, obviamente. Y por supuesto, tampoco existe ningún derecho a nivel federal para poder pedir una reducción de jornada o incluso una excedencia en tu trabajo por tener un menor de 12 años a tu cargo, como tenemos en España. Todos estos derechos que en España damos por básicos y garantizados, sumados a una sanidad pública y universal, son pura ciencia ficción en el Estados Unidos actual. Es como si en el resto del mundo fuésemos en coches que vuelan ya, mientras que los yanquis siguieran yendo de un sitio a otro en carros tirados por caballos, como los Amis. Y lo mejor de todo es que en España todo esto nos sigue pareciendo insuficiente, porque lo es. Nosotros miramos hacia los países nórdicos y seguimos pensando que hay margen de mejora. Vemos cómo otros tienen medidas aún más flexibles y que favorecen más al desarrollo de la natalidad y la crianza, y nosotros también queremos eso. La baja maternal y paternal no es un tema estancado, es un derecho social en movimiento que va evolucionando con el tiempo y un liderazgo mucho más progresista que en el pasado. La cultura estadounidense, tan centrada en sí misma y tan poco interesada en lo que pase fuera, hace que no vean, en muchos casos, que en otros países están más avanzados que ellos y que se han implantado medidas desde hace años que funcionan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En Estados Unidos, el tema a nivel federal está estancado desde hace décadas, a pesar de que, según un estudio académico y también una encuesta realizada por YouGov en 2021, el 82% de los estadounidenses desearía que esa baja fuera pagada. Eso sí, a menos de la mitad les gustaría que quien la pagara fuera el gobierno. Y ahí aflora la mentalidad yanquicapitalista que les hace desconfiar de los políticos y no entender cómo funcionan los impuestos. Ellos prefieren que, como todo lo demás, lo regule el mercado. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Y como os he dicho, Clinton hace ya 30 años que firmó esa ley, una ley insuficiente, pero mucho mejor que lo que tenían antes, que era nada. Solo en 1978, gracias al movimiento feminista que revolucionó a las mujeres de Estados Unidos y del que ya hablaremos en otro episodio de este podcast, se consiguió que no se pudiera despedir a las mujeres por quedarse embarazadas, por dar a luz o por alguna condición médica relacionada con cualquiera de estas dos cosas. Fijaos si el nivel estaba bajito. Eso sí, California, en el año 1987, se desmarcó con una ley que garantizaba 4 meses de baja no pagada a cualquier mujer embarazada y el derecho a volver a su mismo puesto de trabajo. A California le siguieron otra docena de estados y también la capital, Washington, D.C., y poco a poco varios estados más progresistas han ido añadiendo mejoras a la ley, pero solo a nivel estatal, para su gente. Y aquí es donde comienza a desequilibrarse la balanza. Depende de dónde vivas, si te embarazas tienes unos derechos o no. Y añadimos otra variable. En otros estados, en las empresas grandes, algunas trabajadoras comenzaron a unirse y a negociar con sus empresas este tipo de medidas, a pesar de que no hubiera ninguna ley al respecto. Y esto, en mi opinión, es lo que hace que Estados Unidos se resquebraje. La falta de homogeneidad. El hecho de que los más poderosos consigan solucionar el problema para ellos mismos y entonces ya no haya una unión que haga la fuerza para poder solucionar el problema para todos.
Y por poderosos me refiero a ese estado de California, por ejemplo, que es el más densamente poblado de todo el país. Solucionando California ya estamos hablando de 39 millones de personas, ¿no? Los estados tradicionalmente progres son lugares más amables para vivir porque van implantando medidas que favorecen la conciliación, mientras que vivir en otros estados es mucho más salvaje. Un buen ejemplo de esta suerte que es vivir en uno de esos estados más progres es el de Carla y su marido, que nos cuentan su historia desde Boston. Cuando nació mi hija, en julio de 2021, trabajaba en el departamento de marketing para una empresa del sector tecnológico. En mi caso, trabajé hasta el mismo día en que me puse de parto. La verdad es que tuve muy buen embarazo y me encontraba muy bien. Con la pandemia estaba trabajando desde casa y tenía mucha flexibilidad a nivel de horarios, lo que me permitía sentarme en el sofá para algunas llamadas e incluso echarme una siesta si algún día estaba agotada. Así que nunca sentí que necesitaba parar antes. Massachusetts es uno de los pocos estados que desde 2021 tiene baja familiar y de maternidad pagada al 80% del sueldo. En nuestro caso, y como los dos trabajamos en el sector de la tecnología, los dos teníamos buenas bajas de maternidad y paternidad antes de eso. Así que cuando nació mi hija yo tuve 18 semanas de baja, 6 semanas que son consideradas baja médica y 12 que son consideradas baja familiar. Mi marido se cogió inicialmente 2 semanas de vacaciones, justo cuando nació nuestra hija, y después se cogió 13 semanas de baja cuando yo terminé la mía. Al trabajar los dos desde casa también nos permitía ayudarnos cuando la otra persona necesitaba un respiro. Como las dos empresas para las que trabajábamos ofrecían ya bajas pagadas antes de la ley de Massachusetts, a nosotros el Estado nos pagó el 80% y la empresa el 20% que faltaba para tener un sueldo completo. Eso sí, somos muy conscientes de que eso no es lo que les pasa a la mayoría de los americanos ni la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos, así que nos consideramos muy afortunados con nuestra situación. Sí que son afortunados, sí, por vivir en Massachusetts, uno de los estados más progres de Estados Unidos, y también por trabajar en el sector de la tecnología, porque cuando hablo de poderosos, también me refiero a esas empresas tecnológicas o con el número de empleadas lo suficientemente grandes como para que cedieran ante la petición sindical de mejorar sus condiciones o directamente comenzasen a ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores para así atraer más fácilmente al talento. Pero Estados Unidos son más de 332 millones de personas y no todas son grandes talentos. Y cuando no se hacen leyes universales para todos, ocurren varias cosas. Una, que nadie sabe exactamente qué derechos tiene o cómo funcionan, ya que únicamente saben qué es lo que les corresponde a ellos a nivel particular, en su experiencia, con su empresa y por sus compañeros. Hay quien es consciente de su privilegio, como nos contaba Lourdes antes o Carla, pero muchos otros, por desconocimiento, dan por hecho que si ellos tienen esos derechos, estos existirán para todos. Y dos, hay muchísima gente que se queda fuera, porque cuando hay unos requisitos que cumplir para que te cubra la legislación, eso significa que esa legislación no está hecha para todo el mundo. Porque aunque he empezado este podcast diciendo que no hay baja maternal pagada a nivel federal en este país, he de decir que hoy en día hay una docena de estados en los que si cumples ciertos requisitos puedes tener baja maternal pagada en Estados Unidos. Por ejemplo, el estado de California, que es uno de los mejores estados para parir, por lo que se ve, tiene 3 leyes adicionales a la Family Paid Leave federal y esto hace que te puedan pagar hasta 8 semanas de baja médica. En Oregón, Washington y también en algunos estados del este de Estados Unidos pueden llegar a ser hasta las 12 semanas pagadas. Pero ojo, en algunos hay que demostrar que llevas un tiempo mínimo en tu empresa. En otros, la empresa ha de tener un número mínimo de empleados. Como os digo siempre, cada estado es un mundo. Y como sabéis, los que nos seguís en Patreon y vais viendo los vídeos y podcasts que hacemos por allí explicando los estados uno a uno, hay grandes diferencias entre los estados progres y los estados conservadores. Y la gente puede vivir realidades muy, muy diferentes en unos y en otros. Os voy a poner la historia de Chris. Chris estuvo varios años viviendo en Seattle, en el estado de Washington, que como os digo es uno de los estados más progres en muchos aspectos en este país. Vamos a escucharla. Hola Belén, te voy a contar mi historia. He tenido 2 hijos en Estados Unidos. El primero fue en 2011. En ese momento no estaba trabajando. Me quedé embarazada nada más llegar y estaba esperando mi permiso de trabajo.
Al cabo de los 6 meses me llegó dicho permiso, pero opté por disfrutar de la recta final del embarazo sin estrés de estar buscando nuevas oportunidades, aunque sí estuve como voluntaria en la Cruz Roja como traductora e intérprete. Cuando nació Javier, mi marido no tuvo permiso de paternidad, así que él se tuvo que coger días de vacaciones. Con el segundo embarazo fue distinto. Ya estaba trabajando, pero como contractor, como en España lo conocemos de autónoma. Tuve un embarazo buenísimo, aunque era de alto riesgo por mi edad, pero tomé la decisión de no decírselo a la empresa para la cual trabajaba y sigo trabajando. El parto fue programado, salió todo bien y no les dije nada. Es más, entre teta y teta realizaba las traducciones. Mi marido tampoco tuvo permiso de paternidad. Una vez más se tuvo que coger vacaciones. Ahora el estado de Washington ha cambiado la legislación, pero nada es como lo entendemos en España o Europa. Y por último decirte que vivo en España desde hace casi 2 años trabajando para la misma empresa y he estado ingresada en 3 ocasiones en los últimos meses y tampoco les he comentado lo sucedido. Es que si no trabajas, no cobras. Ser autónomo, tanto en Estados Unidos como en España, tiene siempre desventajas. Pero esta historia de Cristina, que trabaja para una empresa estadounidense, pero con un contrato de freelance, me hizo pensar en lo inhumano que puede llegar a ser esto. No comunicar a tu empresa que estás embarazada o ingresada en el hospital es no poder acogerte a la flexibilidad que te puede dar otro ser humano al saber que estás pasando por ese proceso o por un mal momento. Y ya no es que, como dice Cristina, si no trabajas no cobres. Es que vivimos en una sociedad en la que en muchas empresas es casi un suicidio profesional compartir una experiencia personal, porque esta puede ser utilizada en tu contra. No estás a lo que estás, no das la talla, no estás al 100% involucrada en tu trabajo, no estás dando esa extra mile que dicen aquí. La milla extra que no aparece en ningún contrato y que separa la mediocridad de la excelencia. Esa extra mile la dio de sobra Ana, una española en Chicago, cuando tuvo a su tercer hijo y trabajó hasta en el paritorio. Pero Ana ha tenido 4 hijos en Estados Unidos, así que dejadme que os comparta toda su experiencia, porque incluso en su propia historia, en un solo estado, cada caso es un mundo. Hola, me llamo Ana, vivo en Chicago y tengo 4 hijos. Cuando tuve el primero, hace unos 16 años, era estudiante de doctorado y teaching assistant. Y teaching assistant significa que das clases en la universidad a cambio de que te pagan el doctorado y un sueldo pequeñito. El niño se supone que nací el 15 de mayo y en febrero me dijeron que si se adelantaba, que tenía que volver a dar clase inmediatamente. Ni siquiera tomarme 2 semanas o me revocaban el visado de estudiante, en cuyo caso me tenía que volver inmediatamente a España. Entonces no me quedó otro remedio que hacer un ajuste de estatus, cambiar el visado de mi marido, dejar el doctorado, nunca lo terminé, y estar sin trabajar hasta que ya nos dieron la green card. Es decir, que por culpa de la falta de flexibilidad por parte de la universidad y de un puro trámite burocrático como es el visado, Ana se quedó sin poder doctorarse por no poder decirles que no se preocuparan, que volvería inmediatamente a dar clase tras tener a su primer hijo, como quien vuelve después de haber donado sangre. Con el segundo, que nació en 2011, estaba trabajando por mi cuenta de freelancer, tenía que terminar un proyecto y lo terminé literalmente en la sala donde di a luz, mientras esperaba dar a luz. Fue un parto muy largo, fueron 36 horas de parto, pero estuve trabajando y lo más curioso es que a las enfermeras no les llamó en absoluto la atención que una madre estuviera trabajando en el paritorio. A esto me refería con lo de dar la extra mile. Trabajar desde el paritorio ya es el colmo. Con el tercero, era profesora adjunta en la universidad. Profesor adjunto significa que no tienes plaza fija, con lo cual tuve que volver a dar clase al mes de dar a luz. El niño nació en verano y si no volvía cuando empezaban las clases a dar clase, perdía el contrato de este año. Con lo cual tuve más o menos pues 1 mes de baja. Ana se ve obligada aquí a volver cuando su bebé tenía 1 mes solo para poder mantener su trabajo. ¿Y creéis que la cosa mejora con el 4.º hijo? Spoiler, no, ya os digo yo que no. Y con el cuarto, que nació en 2020, justo antes de la pandemia, estaba trabajando por mi cuenta y ese fue casi gracioso. Empezaba un proyecto muy grande de freelancer y el niño se adelantó 3 semanas y justo nació la semana en la que íbamos a empezar ese proyecto. Entonces estuvo en la NICU, en cuidados intensivos 1 semana, estaba bien, si no, no lo habría hecho.
pero estuve en cuidados intensivos y la reunión de lanzamiento de ese proyecto la cogí desde la Ronald McDonald House del hospital donde estaba mi hijo. Todo el mundo sabía que acababa de dar a luz, todo el mundo muy majo, pero estaba currando 4 días después de dar a luz. Vivir en Estados Unidos muchas veces te lleva a estas anécdotas, entre comillas. Yo estoy segura de que Ana en su momento ni lo pensó mucho, porque como bien dice ella, su bebé estaba estable y bien, y ella se encontraría bien ahí, y sin darte cuenta te metes en la vorágine del capitalismo y cuando lo piensas a posteriori dices, Dios mío, 4 días después de dar a luz a mi cuarto hijo y estaba yo conectándome desde el hospital para no perderme una reunión de trabajo. Pues sí, estas cosas pasan. Vaya si pasan. Y el que tus compañeros de trabajo no te digan, Ana, por Dios, ¿qué haces conectándote? Tú no te preocupes, de verdad, quítate, desconecta, vete con tu bebé. Pues no ayuda. Fijaos en lo que nos cuenta Silvia también, desde Utah, que vio tan complicado el poder cogerse días de baja que incluso decidió la fecha del nacimiento de su hijo en un festivo nacional. Hola, me llamo Silvia y vivo en la ciudad de Salt Lake, Utah. Soy profesora. Tuve a mi primer hijo aquí en mayo del año 2020, en plena pandemia. Por ese lado tuvimos suerte, porque los colegios estaban cerrados y no tenía que ir al cole, pero sí trabajábamos online. La política del distrito por aquellas fechas era que tenías 6 semanas de baja a partir del nacimiento del bebé, pero antes tenías que tener un mínimo de 12 días, entre personales, anuales y de enfermedad, para poder tener derecho a esas 6 semanas. ¿Qué ocurrió en mi caso? Pues que yo empecé a trabajar para el distrito ese mismo curso escolar, 19-20, y al comienzo te dan 11 o 12 días, y para finales de curso yo ya me había gastado algunos días entre ir al médico y algún resfriado, así que no aplicaba o no tenía derecho a esas 6 semanas. Total, que como salía de cuentas el día 25 de mayo, mi marido y yo decidimos inducir el parto al viernes anterior, ya que ese día, 25, era un festivo nacional y así ganábamos un día. Trabajé hasta el día de antes, es decir, estaba embarazada de 39 semanas y 4 días. Y después, como solo quedaban 7 días de escuela y trabajábamos online, decidí no cogerme ningún otro día y poder cobrar. Eliges la fecha para que te provoquen el parto en un festivo y das clase online recién parida durante esa primera semana, que afortunadamente era la última del curso. Es que es tremendo. Por cierto, vistos los testimonios de las profesoras que he ido escuchando, no puede ser casualidad que la mayoría de ellas den a luz a finales de mayo. Ahí hay una planificación familiar, en muchos casos fijo, planificación basada en las vacaciones escolares. Cosa que estoy segura que también pasará en España, pero aquí no es para alargar más el tiempo con tu bebé, es para poder tener algo de tiempo con tu bebé, que no es lo mismo. Pero volviendo a Ana y a sus 4 niños. Ella se queda con el lado positivo. Tienes que ser optimista para haber tenido 4 hijos en Estados Unidos y ella nos cuenta que su marido al menos sí tuvo baja paternal con todos los partos y que, es más, ve que la cosa ha ido mejorando exponencialmente en su sector. Lo que sí he visto avanzar en estos años son en algunas empresas grandes, corporativas, multinacionales. Mi marido con el primer niño tenía 2 semanas de permiso de paternidad, con el último ya tenía 8. Y la empresa en la que trabajo ahora da 16 semanas, da 4 meses y creo que se pueden ampliar hasta 6. Así que las cosas sí han mejorado. Ahora ya, pues me he llegado tarde, porque ya no creo que vaya a tener más niños. Pero bueno, por lo menos poquito a poco. En algunas empresas está cambiando, pero ojalá cambiará a nivel federal. Y nada, Belén, otro día, si quieres te cuento los precios de las guarderías, que son otra cosita que en este país alucinas. Sí, lo de las guarderías da para otro podcast, pero algo me han contado. Escuchemos a Raquel, residente en Arizona y madre de 2 criaturas. En 2018 tuve a mi primer hijo. Yo era maestra en escuela pública, por lo que la baja de maternidad que otras empresas privadas pueden ofrecer, a nosotros no nos la ofrecían y solo nos correspondía lo estipulado a nivel federal, es decir, 12 semanas sin paga, de las cuales pues puedes cogerte lo que tú consideres si quieres cogerte algo. Yo di a luz en mayo, la semana antes de que el colegio terminara, por lo que usé mis días por enfermedad y volví a trabajar en agosto al comenzar el curso. Yo trabajé hasta el último día antes de dar a luz, que fue un viernes, y porque mi parto comenzó de madrugada y yo ese viernes no fui al colegio. Una compañera, por ejemplo, me contaba que ella empezó con contracciones por la mañana mientras estaba dando clase, aguantó hasta el final del día para no tener que perder ese día de trabajo
Su marido le recogió al finalizar la jornada, la llevó al hospital y dio a luz esa misma noche. Otra compañera no podía permitirse acogerse a las semanas sin paga, por lo que a las 2 semanas de dar a luz y ya habiendo usado todos sus días por enfermedad, pues tuvo que volver a trabajar. Justo otra compañera había tenido a su hijo 4 semanas antes y entre las dos contrataron a una madre del colegio para que cuidara a sus bebés mientras ellas trabajaban. Hicieron esto porque las escuelas infantiles o daycares son muy, muy caros. Nosotros, por ejemplo, nos estuvimos mirando y las más baratas que encontramos estaban en unos $250 a la semana y las más caras en nuestro área, que eran de estilo Montessori y tal, pues eran unos $1000 a la semana. Y estoy hablando de eso en el 2018, que ahora estarán probablemente bastante más caras. Estoy segura de que sí, y además, como con casi todo, hay grandes diferencias en los precios de las guarderías dependiendo del estado. Pero es importante tener esto muy en cuenta. Hasta los 5 años los niños no pueden entrar en el sistema público escolar de Estados Unidos y solo si tienes suerte, y no en todas partes, puedes encontrar algo que tenga algo de subvención. Esto hace que muchas mujeres entre 20 y 35 años desaparezcan totalmente del mercado laboral. Como dice Raquel, muchísimas mujeres en Estados Unidos que dejan de trabajar al ser madres porque no compensa pagar por el cuidado de los hijos, ya que muchas veces lo que cobran pues va directamente a los daycares o pre-Ks. De los pre-Ks pues son otras escuelas infantiles que van de los 3 a los 4 años. Muchas veces integradas en los colegios públicos, pero son entidades privadas. Algunos distritos los subvencionan para atraer a las familias y son mucho más baratos que una escuela infantil, pero hasta los 3 años, pues nada. Pero volviendo a la baja maternal, Raquel nos contaba que volvió menos de 3 meses después de tener a su bebé y habiendo utilizado días libres que tenía acumulados para poder cobrar algo durante ese tiempo. Mirad lo que nos cuenta Lucía. Yo estaba trabajando en Carolina del Norte en un colegio público, me quedé embarazada y en febrero de 2021 nació mi bebé. Estuve trabajando durante todo mi embarazo hasta el último día, es decir, mi hijo nació el día 20 y mi último día de trabajo fue el día 19. Tuve 6 semanas de baja maternal no pagadas, más unos días libres que yo tenía acumulados. Mi esposo no tuvo ningún tipo de baja maternal y yo tras agotar mis días libres más esas 6 semanas me incorporé a trabajar. Seguro que ya os habéis dado cuenta de que muchos testimonios repiten un mismo patrón. La gente trabaja hasta que pare. Ese fue uno de mis primeros choques culturales al llegar a vivir en Estados Unidos. No había visto yo a una embarazada tan embarazada trabajando hasta que poco después de empezar yo a trabajar en Miami conocí a mi amiga Sofía. Yo tuve a mi hijo un jueves y yo trabajé hasta el martes antes de tenerlo y lo mío fue cesárea planificada, o sea que yo tenía el día, yo trabajé hasta ese martes y me iba a tocar trabajar de casa el miércoles y una de las jefas me lo regaló, me dijo no te preocupes, te lo regalo y fue el único día que yo tuve de tranquilidad antes de tenerlo. De haber vivido yo siempre en Estados Unidos, os puedo asegurar que no sabría lo que es la ciática. Esa molestia tan habitual en las embarazadas españolas. Aquí, si os digo la verdad, ni siquiera he oído jamás la palabra en inglés. Le he preguntado a Yankee Marido y todo. Por lo visto se dice sciatica, ¿verdad, Yankee Marido? Sí, se dice sciatica. Aquí parece que no les duele la espalda, ni se les hinchan los tobillos, ni retienen líquidos, ni duermen fatal, ni muchas otras molestias derivadas de estar embarazadísimas. Pero por supuesto que a las mujeres les pasan todas esas cosas aquí y no tienen la posibilidad de decir, mira, yo así ya no puedo, voy al médico y que me dé la baja. Yo vi, recién llegada a este país, cómo Sofía echaba cada vez más para atrás el asiento de su coche para meter su barriga. Recostaba su silla en la oficina para estar más cómoda mientras tecleaba y cuando ya se acercaba la fecha, metió la bolsa del hospital en el maletero por si había un día en el que rompía aguas y le pillaba trabajando. Mirad cómo lo cuenta Mireia, que no solo ha parido ya en Filadelfia, en Estados Unidos, sino que ahora mismo está embarazada de mellizos. Yo en mi caso, como es un embarazo múltiple que tiene más complicaciones, si de repente me piden pues reposo o lo que sea, o tengo alguna complicación y tengo que estar ingresada, pues la verdad no sé qué voy a hacer porque estamos tan poco informados y como que nadie sabe nada y es todo tan específico y tan concreto.
pues bueno, imagino que empezaría cogiéndome esta baja, el FMLA, pues antes del parto. Entonces esto es muy gracioso porque claro, a lo que en España o en Europa o en cualquier país, vamos, se está acostumbrado de que tú, al menos unas semanas o incluso a veces 2 meses antes de dar a luz, pues puedes tener acceso a una baja de maternidad pagada. Aquí no, aquí yo en mi primer embarazo trabajé hasta el día que salí de cuentas. Si yo salía de cuentas un domingo, yo trabajé hasta ese viernes y di a luz pues el martes siguiente. Entonces esta vez pues tendré que hacer lo mismo, porque con tan poco tiempo pues no te puedes permitir a veces empezar una baja antes de tiempo. Lo mismo que a veces tampoco mucha gente no se puede permitir, la gente que no tiene una baja remunerada, tampoco se puede permitir 12 semanas sin cobrar. Efectivamente, no todo el mundo puede permitírselo. De hecho, por eso, según datos de 2022 del Bureau of Labor Statistics, el Ministerio de Interior de Estados Unidos, poco más del 20% de los trabajadores de este país se acogen a esta baja. Porque sí, será un derecho, pero es un derecho totalmente insuficiente si no te permite mantenerte. Además, Mireia reflexiona sobre cómo el agobio de tener que trabajar hasta el último día y saber que te enfrentas a tener una baja insuficiente se une con el tener que lidiar con la sanidad privada en Estados Unidos y el estrés que eso supone. Luego también, claro, en este caso tengo un embarazo, al ser un embarazo de riesgo, a mí pues claro, esto supone, y además que también de edad avanzada porque tengo 37 años, eso también supone pues muchas más visitas, ecografías, y todo esto va sumando a nivel gastos, porque aunque tenemos aparentemente un buen seguro, yo, claro, cada visita normal, pues al final acabamos pagando unos $40, cualquier visita de seguimiento, y por cada ecografía son unos $120. Entonces, claro, yo antes de dar a luz, yo creo que ya habré sumado casi pues más de 1.000 seguro. Y luego, claro, el parto evidentemente, pues si con el primero rondaron los 2.000, pues imagínate un parto múltiple. Entonces, bueno, pues un poquito de siempre, además de toda esta falta de ayudas y de leyes, ¿no?, para las familias y sobre todo para la maternidad, súmale un poco este apuro, este estrés de lo que vendría a ser lo económico, ¿no? Porque en lugar de pensar, ostras, pues mira, de aquí a un mes, cuando ya esté de 32 semanas, pues empezaré mi baja y así me puedo relajar, concentrarme pues en la llegada de los gemelos y tal. Y tú lo que estás pensando es un poco en cómo vas a cubrir todos los gastos, qué vas a hacer, cómo me voy a poner a trabajar. Estás pensando un poco en este tipo de cosas porque sabes que vas a tener que lidiar con ellos y esto genera pues mucho estrés y al final en lugar de disfrutar un poco del embarazo, pues la verdad que te genera pues todo lo contrario. Y un último punto más que añade Mireia es el estrés que es enfrentarte a esto cuando supone un retroceso. Para las mujeres que vienen de conocer una realidad mejor, es especialmente duro no solo acomodarse a lo que hay aquí, sino también dar explicaciones a su entorno, que no termina de entender por qué en Estados Unidos funcionan las cosas tan mal. Estar embarazada ya es pues un choque en muchos aspectos. Estar embarazada en el extranjero pues supone otro hándicap, ¿no? Ya te sientes muy sola, y cuesta, ¿no? Porque al final todo es diferente y al final pues esto cuesta pues más encontrar un apoyo y esto encima tienes que sumarle tener que aceptar y asimilar pues que no vas a tener una baja como las que están teniendo o tienen o tendrán tus amigas, tus primas, tus conocidas en España y en Europa o en Canadá o en cualquier país del primer mundo. Entonces, esto a mí me genera mucho estrés de gente de Barcelona que no conoce un poco la realidad en Estados Unidos. Me preguntan, ostras, pues al tener gemelos, ¿cuándo vas a coger la baja? ¿Cuándo vas a tal? Y claro, a mí, pues cada vez que me preguntan esto, pues a mí me entran ganas de llorar, de impotencia, ¿no? Y de decir, no, chicas, pues yo es que tengo que trabajar hasta mi fecha límite porque no hay más. No hay más, ¿no? Y es alucinante pensar que lo que para una persona que está informada y acostumbrada a lo bueno se le hace muy cuesta arriba retroceder en materia de derechos y privilegios, mientras que para otra que no sabe lo que se pierde, no tener esos derechos ni privilegios es lo más normal del mundo.
Escuchemos ahora a Elena. Ella está en Miami y mirad cómo vivió ella su maternidad a nivel laboral. Hola Belén, soy Elena, vivo en Miami, Florida y mi hija nació aquí en el 2013. En ese momento tanto yo como mi marido teníamos trabajo a tiempo completo por cuenta ajena y ambos pagábamos nuestro seguro de salud a través de nuestra empresa. En mi embarazo estaba cubierto bajo mi seguro, que a pesar de ser de los buenos y pagar yo una pasta al mes, pues solo tuve que pagar por tener a mi hija un deducible de 2.700 o algo así, más los 30 de copago cada vez que iba a la consulta, que como te puedes imaginar, según se va acercando la fecha, cada vez era más seguido. En ese momento mi marido trabajaba para una multinacional americana muy conocida y al nacer nuestra hija pues se cogió una semana de vacaciones. Yo no me acuerdo del todo bien, pero sí me acuerdo que trabajaba para una empresa europea con sede aquí en Miami. Tuve un embarazo muy bueno, hasta el punto de que hasta los 7 meses y medio seguía trabajando, volando a toda Latinoamérica y el Caribe la mayor parte del tiempo. Y luego trabajando en la oficina pues hasta el último día. Tenía la cesárea programada y me acuerdo de estar en el hospital con el portátil trabajando antes y después de dar a luz. Creo recordar que durante un mes, después sí, fue un mes, trabajé desde casa, lo que hoy día se conoce como remoto. Luego ya me reincorporé a mi trabajo habitual, vuelta a viajar, etc. Pensándolo con perspectiva, toda mi vida laboral la he desarrollado aquí en Estados Unidos. Nunca he trabajado en España. Es por eso que no me planteé en ningún momento ni pedir baja maternal ni nada parecido. Y tampoco mi marido. Fíjate que hasta me pareció un privilegio en su momento de que me dieran un mes para quedarme en casa. Le dieron un mes, no de baja, sino para que trabajase desde casa. Y a ella esto le pareció un privilegio por falta de contexto. Qué importante es el contexto, ¿verdad? El ver cómo hacen las cosas otras personas a tu alrededor. Las mujeres inspiran a otras mujeres y también se arropan. Y damos por hecho que es normal lo que nosotros damos por sentado. Mirad, Sofía me envió este otro audio que me hizo reflexionar mucho. Yo creo que lo más triste del proceso de tener un hijo en este país también es un poco la soledad, ¿no? De ser inmigrante de este país y no tener familia cercana. Cuando yo tuve a Billy, la pasé bien sola y yo la verdad no me di cuenta qué tan triste y qué tan sola estaba hasta ver otras amigas tener hijos. Yo fui en verdad en el grupo de mis amigas más cercanas la primera en tener hijos. Entonces, mi experiencia, en mi caso, yo veía mi experiencia como que, bueno, todo el mundo pasa por esto, ¿no? O sea, es normal. Y al ver después de los años cómo ellas tuvieron tanto apoyo de familia, de hermanas, de amigas, cambia un poco la perspectiva en la que yo veo la propia situación que yo pasé con Billy. Billy se tomó muy poco tiempo. Mi suegra al día después de que nosotros llegamos a la casa después del hospital se fue. Mi mamá no llegó hasta cuando a mí me tocó ir a trabajar. O sea que mi mamá llegó a la semana número 10. A mí nadie me fue a visitar o me fue como muestran las películas que la gente va y te hace comida y te lleva cositas. La verdad que yo creo que nadie lo pensó y yo no pedí ayuda porque no pensé necesitarla. Pensé que esa era la experiencia universal de todo el mundo, pero ahora que lo pienso lo pasamos muy solos, Bill y yo. Éramos él y yo casi todo el día. Bill se iba a golpe 7, 8 de la mañana y yo no lo veía hasta las 5 o 6 de la tarde. Y todo el día el bebé y yo y el bebé. Sí, o sea, es triste pensarlo que tenemos tan poco apoyo si no tienes familia en este país. Ni ningún tipo de ayuda en ningún lado. Y bueno, es una situación que al final es un poco triste también, ¿no? Que no te empieces a dar cuenta de lo poco que ofrece el país para ayudar a las madres y a los padres a tener hijos, sino hasta que te toca vivirlo. O sea, es la única forma en que te empiezas a enterar que hay países. Por ejemplo, yo tengo una prima en Chile que se tomó, creo que fueron 9 meses pagos. Ella se pudo quedar con su hija 9 meses y le dieron baja maternal creo que un mes o un mes y medio antes de ella dar a luz. Así que sí, es muy triste tener que pensarlo y darte cuenta de eso cuando lo vives.
y no antes, que no es algo que se comenta y que bueno, y que es muy triste todo, ¿no? Terrible. Pues sí, es terrible. Y cuando escuché a Sofía pensé, es cierto, ¿cómo es posible que yo no fuera a verla más que un día que fui a conocer al bebé al hospital? Pues porque no se me ocurriría meterme en casa de una amiga en Madrid. No fui consciente de que Sofía estaba en su casa, en una zona residencial, lejos de cualquier tienda y sola, sobre todo sola. Su marido estaba trabajando durante todo el día, su madre estaba en Venezuela, su yanquisuegra les había bajado a ver desde la otra punta del estado, pero se marchó en cuanto ellos volvieron a casa del hospital. De hecho, ella me cuenta ahora que su suegra, cuando tuvo al que es hoy su marido, estaba trabajando ese mismo día en el hospital y volvió a incorporarse 3 días después de haberlo parido. Su suegra no vio la necesidad que pudiera tener Sofía por esa actitud tan yanqui de «si yo he podido, tú también puedes». Para su suegra, que Sofía se apañara sola era lo más normal del mundo e incluso le parecía un privilegio que no estuviese trabajando. Para mí, no meterme en casa de Sofía también era lo más normal del mundo, porque yo estaba dando por hecho que su marido y su familia estaban allí para ayudarla y que ella no querría que nadie fuera de su círculo más íntimo la incordiase. Pero de pronto te das cuenta de que lo que tú das por hecho no siempre es lo mismo que la realidad. Y la realidad es que Sofía no tenía la red de apoyo que tendría que haber tenido durante esas primeras semanas. Pero si algo he aprendido con este podcast es que todos extrapolamos nuestra normalidad hacia el resto, a pesar de que muchas veces no tenga ningún sentido. A veces no nos paramos a pensar más allá. Esa es mi reflexión también a escuchar a Elena, de Texas, que nos comparte su experiencia. Hola, me llamo Elena y soy maestra en Texas. Yo trabajé hasta el día de antes de que me indujeran, a las 41 semanas y media. Me pillé las 12 semanas de baja máxima que te permiten cogerte anualmente por asuntos familiares, en la que están obligados a guardarte el puesto, pero no a pagarte. En mi caso, mi empresa no paga nada de nada. Pude cobrar 20 días de vacaciones que tenía acumulados de 4 años de maestra, o sea, 1 mes de los 3 de baja. Por supuesto, ya perdí todos mis días de enfermedad para el resto del año y si algún día me ponía mala o el niño se ponía mala, pues ese día no cobraba. Además, tuve la suerte de poder usar un seguro de discapacidad que cubre 2/3 del salario, siempre y cuando el médico confirme una incapacidad médica para trabajar, que suelen ser unas 6 semanas por parto vaginal y en mi caso 8 semanas por cesárea. Por este seguro pago $150 al mes y tienes que tenerlo desde antes de quedarte embarazada. Si no, se considera una condición persistente y no te cubre. Mi marido se cogió 4 semanas de baja no pagada, ya que estábamos solos y necesité bastante ayuda con el bebé después de la cesárea. También tuve bastante suerte de que mi seguro médico me cubriera prácticamente todo el embarazo y el parto, ya que es un tipo de seguro de viaje que me proporciona mi empresa por ser maestra internacional y tan solo tiene una franquicia anual de $100. Solo pago los primeros $100 al año. Nos apañamos bastante bien entre los dos, pero desde luego fue toda una aventura. Mi experiencia con el hospital, eso sí, fue increíble, como estar en un hotel de 5 estrellas con comida a la carta. Cuidan mucho que la madre no sufra nada y la atención es espectacular. He escuchado historias de amigas que han parido en España y la verdad es que parecen pelis de terror. No sé si me atrevería ahora para ir allí. Y además, bueno, pues me llevo un souvenir americano. Elena nos cuenta que trabajó como maestra hasta las 41 semanas y media, que su empresa no le pagó nada de baja, que tuvo suerte de tener un seguro desde antes de embarazarse y de tener días no gastados de vacaciones desde hacía años para poder cobrar algo, y que perdió el derecho a pedir ni un solo día libre hasta el año siguiente por enfermedad. Y aún así, termina diciendo que respecto a las historias que le han contado de malos partos en España, no sabe si se atrevería a dar a luz en su país. Quiero decir que este podcast es el primero en el que he pedido a mis seguidoras de Instagram que me mandaran audios, si ellas querían, para incluirlos por aquí, y que escuchando algunos de estos audios que os estoy poniendo, a mí se me saltaban las lágrimas. Para mí, escuchar este audio de Elena fue como subirme a una montaña rusa de emociones, de verdad, porque si yo pongo en una balanza el tener acceso a una baja pagada pre- y posparto, los derechos que tanto en materia de sanidad como en materia laboral España te garantiza, y lo enfrento a cómo de agradable o desagradable
es mi estancia en el hospital y lo rico que pueda estar el menú, para mí esto no tiene ningún sentido. Lo que pensé al escucharla fue, ¿ya puede ser terrorífico el parto en España para compensarme todo eso? Y no lo entiendo. De nuevo, cada parto es un mundo y conozco historias de malos partos de personas en ambos lados del charco. Pero sí que es cierto eso que dice Elena de que aquí los hospitales parecen hoteles de 5 estrellas, mientras que en España, si pares en un hospital público, para empezar, compartes habitación y la decoración y servicios fuera de los sanitarios no tienen nada que ver con lo que nosotros consideramos como lujo. Pero decir que no sabe si se atrevería a parir en España, a mí me hizo levantar una ceja. Así que me voy a Google. ¿Cuántos partos son de pelis de terror en un país y en otro? ¿Y cómo medimos esto? Porque, por ejemplo, el Hospital de la Paz de Madrid es, junto al Clínic de Barcelona, de lo mejorcito que tenemos en España en maternidad. Pero ya te digo yo que hoteles de 5 estrellas no parecen, porque son hospitales públicos. A mí, por película de terror, lo que me viene a la cabeza es muerte. Sé que no es agradable hablar de esto, pero es una forma de medir en qué lugar es mejor o peor parir. ¿Cuántos partos mortales hay en un país y en otro? Porque entiendo que ese es el verdadero terror, ¿no? Y no lo insípida que pueda ser la sopa. Según datos de Macro Trends, os dejaré el enlace en las notas de este podcast, el ratio de mujeres que mueren durante el parto o el embarazo por complicaciones asociadas al mismo es casi de 5 veces mayor en Estados Unidos respecto a España. No el doble, no el triple, 5 veces más. Y es más, esto ha ido a peor y no a mejor en los últimos tiempos. Salía en las noticias este pasado mes de marzo que la CDC confirmaba un aumento del 40% en muertes de mujeres durante el embarazo o parto durante el año 2021, siendo la gran mayoría muertes que se habrían podido prevenir. Según la organización Every Mother Counts, hoy en día una mujer en Estados Unidos tiene el doble de posibilidades de morir en el proceso de tener un hijo por complicaciones que su madre hace una generación. Claro, esto se debe a esa disparidad de la que os hablo, en la que hay grandísimas diferencias entre las circunstancias de una mujer y otra en Estados Unidos. Esta organización hizo una serie de documentales llamada Giving Birth in America, que tratan los diferentes problemas, como puede ser la falta de acceso a la salud mental, o los problemas con el seguro médico, o el racismo estructural, el estatus migratorio y muchas otras cosas que afectan y mucho a la experiencia de tener un hijo en Estados Unidos. Os dejaré el enlace a estos vídeos en las notas de este podcast en mi web alomiami.com porque están disponibles en la página de la CNN. Pero, como os digo, lo que yo veo a mi alrededor y escucho es que al final nos formamos todos una opinión basándonos en nuestras circunstancias personales y en las de las personas que nos rodean. Y este universo, que es la maternidad, es complejísimo y está lleno de anécdotas individuales, de matices, de circunstancias personales y de pequeños detalles que hacen que la historia de una persona no se parezca en nada a la historia de otra. Si, a pesar de que todos los testimonios incluidos en este podcast vienen de personas en circunstancias más o menos parecidas, quiero decir, todas ellas son historias migrantes, la mayoría son españolas que han llegado aquí o bien con trabajo ya desde España o con el trabajo de sus maridos inicialmente y después incorporándose ellas, quiero decir que todas estas historias tienen en común un cierto privilegio. El privilegio de que todas tienen trabajo, todas tienen seguro médico y muy buen seguro médico en algunos casos. Y aún así, a pesar de que todas ellas tienen muchas cosas en común, hemos oído todo tipo de historias. Mari Carmen, en Massachusetts, y Elena, en Texas, pudieron cogerse esas 12 semanas y conseguir que les pagaran 8 de ellas parcialmente, pero por distintas razones. En un caso fue por la ley del Estado y en otro fue gracias a pagar un seguro de discapacidad. Carla, también en Massachusetts, pudo tener 18 semanas y un apoyo de su marido con otras 14 semanas pagadas muy fuera de lo habitual. A Sofía le salieron las cuentas solo para poder cogerse 10 semanas de las 12 y su marido no estuvo en casa más que unos pocos días que tuvo de vacaciones. A Lourdes, sin embargo, también en Miami, le pagaron 6 meses completos de baja y a su marido le pagaban 6 semanas, pero no quiso usarlas todas. Chris, en Washington, no se lo dijo siquiera a su empresa. Ana trabajó desde el hospital en Chicago a los 4 días de parir a su bebé prematuro. Raquel y Silvia,
solo estuvieron con su bebé lo que duró el verano escolar. Lucía, en Carolina del Norte, se tomó solamente 6 semanas, además de los días libres que tenía ya acumulados, porque no le pagaban nada durante ese tiempo. Elena, en Miami también, no tuvo baja maternal en absoluto y hasta se sintió privilegiada porque le dejaran trabajar desde casa durante un mes recién parida. Y escuchad algo que Raquel añade, a raíz de tener que gastar todas tus vacaciones, porque esto también es importante. También quiero matizar que para acceder a estas 12 semanas sin salario, has de gastar todos tus días por enfermedad antes. Es decir, que si vuelves después de haber usado esos días por enfermedad, esas semanas, cuando vuelves no puedes quedarte malo, no tienes días para usar por enfermedad. Entonces, o vas a trabajar o te despiden. Y yo he llegado a ir, porque yo de septiembre a enero no tuve ningún día por enfermedad y fui a trabajar en unas condiciones que no se las desea a nadie, y menos en plena pandemia. Es salvaje, ¿eh? No tener derecho a ponerte enfermo es salvaje. Pero estamos ya llegando al final de este episodio y quiero agradecer a todas las personas que han colaborado aquí de corazón, tanto quienes han hablado como quienes me han escrito o se han ofrecido a ayudar. Vosotras habéis hecho este podcast con vuestros testimonios. Y sin vosotras esto no habría sido posible, ya que esta no es una experiencia de la que yo pueda hablar en primera persona. Así que gracias de corazón. Y quiero terminar este podcast con una historia más. Os voy a presentar a Paloma. Mi nombre es Paloma y cuando di a luz estaba viviendo en Tampa, Florida. Yo estaba trabajando como postdoctoral, como científica en un laboratorio de investigación de Moffitt Cancer Center, que es un gran hospital centrado en la investigación y el tratamiento también de pacientes contra el cáncer. Entonces, según la política de esta empresa, dan 4 semanas pagadas 100% a cada empleado cuando tienen un hijo, tanto padre como una madre, tanto como hijo biológico como adoptado. Pero si los 2 padres trabajan en la empresa, como era mi caso, tienes esas 4 semanas para repartir entre los 2. No tienen 4 semanas cada uno. Esto es lo que ocurre cuando no hay ley y quedas a merced de lo que decida tu empresa. Que la empresa de Paloma, que para el colmo es un hospital, decidiera que, como los 2 miembros de la pareja trabajaban para la empresa, solo iban a pagar 4 semanas de baja a uno de los 2, 2 a la madre y 2 al padre, o 4 a uno solo, es injusto. Pero las normas las ponen ellos, ya que por ley no tienen por qué pagar nada a nadie. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a Paloma. Aparte de esto, el seguro médico que tenía por parir nos da algo estimado de Short Term Disability, que yo toco como la típica baja médica nuestra. Entonces, por parto vaginal, que fue mi caso, tuve 6 semanas. Por cesárea habrían sido 8 semanas. Eso es lo que te da el seguro. Entonces, en esas 6 semanas tuve 2/3 de mi salario. Y fueron 2/3 porque la renovación del seguro del año anterior decidimos pagar un poco más de prima del seguro cada mes para tener esto. Si no hubieran sido 1/2 del salario. Con esto sumé 10 semanas y aparte de eso yo me tomé otras 2 semanas de mis vacaciones para poder llegar a 12 semanas con mi bebé antes de incorporarme. Entonces a todo esto mi marido tenía 0 tiempo con el bebé. Esto era lo planeado. Es decir, que Paloma y su pareja deciden, vale, pues Paloma se va a tomar toda la baja maternal, qué bien que tenemos un seguro que nos cubra parte de ese sueldo, y el padre, pues ya sí eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con Paloma? Al final, pues la vida nunca sale como planeas y mi bebé nació con una cardiopatía. Entonces nos tuvimos que quedar en el hospital durante meses. A este punto mi marido no tuvo otra opción que usar todos sus días de vacaciones para quedarse con nosotros en el hospital, ya que yo estaba destrozada y ambos estábamos viviendo lejos de nuestras familias. Cuando se acabaron sus vacaciones, tuvo que tirar de la buena fe de la gente, de su grupo de trabajo, para que lo dejaran teletrabajar y con una carga de trabajo baja. Entonces estuvo teletrabajando desde el hospital y posteriormente teletrabajando desde casa, ya que cuidar del bebé con esa cardiopatía no era fácil. Entonces, en su caso podemos decir que tuvo suerte porque su equipo humano se portó estupendamente con nosotros.
y son una maravilla, tengo que decir, pero le da un poco de miedo el pensar que el que puedas atender a tu familia en un momento tan delicado dependa de eso, de la bondad de las personas con las que trabajas. Entonces, nada, ese es el resumen de lo que nosotros vivimos. Pues sí, en este podcast los testimonios de las personas que me siguen por Instagram no solo han sido privilegiados a nivel económico, es que en todos los casos, incluso con los bebés prematuros, la salud de la madre y de los niños no estuvo en riesgo. Pero Paloma se enfrentó a una situación que no pudo ni prevenir ni controlar. Y como ella dice, ahí es cuando es un riesgo tremendo el depender de la pura bondad de las personas que trabajan contigo para que tu drama no se convierta en un drama aún peor. Afortunadamente, el niño de Paloma ya está bien y tuvo el apoyo de la gente de su trabajo, pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Y ya por último, vuelvo a Raquel, que también quiere hablaros de lo que le costó a ella parir en Estados Unidos y explicaros que hay una variable más que en España no tenemos, afortunadamente, pero que aquí puede complicar muchísimo la vida a las personas. De lo que voy a hablar ahora es algo que me pregunta mucha gente y es que ¿cuánto cuesta dar a luz en Estados Unidos? Yo puedo hablar dar a luz con mi seguro médico en Arizona, en el hospital en el que yo di a luz, porque, bueno, pues cambia muchísimo, ¿no? Dependiendo de muchísimas cosas, hay muchas variables en esto. Yo cuando di a luz a mi primer hijo, mi seguro cubrió unos $20,000 y yo pagué $2,000. Con el segundo, aunque parí en el mismo hospital, con la misma compañía de seguros, con el mismo ginecólogo, la cosa cambió. Y es que el anestesista no estaba cubierto por la póliza que tenía en ese momento, porque la póliza había cambiado. Por lo que pues he tenido que pagar más. Y bueno, de hecho a día de hoy, marzo de 2023, sigo pagando y aún me quedan unos 4 o 5 meses porque los hospitales, si no puedes pagarlo todo de una, pues te ofrecen pagarlo en cómodos plazos. Y es decir, que cobran por todo. Me cobran, por ejemplo, $100 por hacer piel con piel, que fui a reclamarlo, pero me justificaron que una enfermera tenía que estar presente para guiarme y revisar que lo estaba haciendo todo bien. Cada pastilla de ibuprofeno $5, cada pastilla de paracetamol $3 y de ahí sumando. Lo único que te dan gratis son los paquetes de pañales, toallitas y fórmula, aunque vayas a dar el pecho, y es que es publicidad pura y dura. Y declarar también que yo tenía un parto sin complicaciones, es decir, sin cesáreas, no hay prematuridad, no hay parto múltiple, porque pues eso suma y bastante. De hecho, una de mis compañeras tuvo su hija prematura un poco después de que yo tuviera mi segundo hijo y bueno, pues me enseñó su factura preseguro, porque ya no sé cuánto pagó después, pero su factura preseguro fue de $1 millón. $1 millón por tener un hijo prematuro. Es como para darle una vuelta, ¿verdad? Yo sé que es muchísima información todo esto, pero espero que este podcast os haya gustado, os haya informado, os haya entretenido y también que os haya hecho pensar. Pensar en que cuanta menos legislación hay, más libertad se da a las empresas y más desigualdades se crean en cuanto a derechos sociales para el total de la población. Y una vez que fragmentas en 1000 pedazos los derechos de las mujeres, las incapacitas para que, unidas en un solo bloque, puedan seguir luchando por avanzar en la igualdad. Es la conclusión que saco yo de todo esto, que las mujeres, madres y no madres, hemos de estar unidas y apoyarnos. Y que los padres, que ejercen como padres y se arremangan y no dudan en cuidar de su bebé igual que hace la madre, son los verdaderos aliados que necesitamos en el feminismo. Y que la vida en Estados Unidos a veces puede ser verdaderamente salvaje. Y que si a eso le sumas el ser inmigrante y no tener una red familiar en la que te puedas apoyar, la situación muchas veces se complica aún más. Así que desde aquí toda mi admiración para esas madres que se las han apañado aquí para lidiar con este sistema, con el seguro, con la falta de baja por maternidad y sobre todo con la soledad. Yo lo dejo aquí, os mando un abrazo muy fuerte y os recuerdo que en Patreon, Yankee Marido y yo, vamos a seguir hablando de este tema en otro podcast adicional en el que él nos va a hablar sobre su punto de vista estadounidense, también sobre todo esto. Yo vuelvo en este podcast en abierto dentro de un mes, nos vemos en el mes de junio, pero ya sabéis que mientras tanto seguimos subiendo contenido a Patreon para suscriptores.
Así que espero veros por allí si decidís apoyarnos. Y también por mis redes, tanto en Instagram como en Twitter, donde soy alo_Miami. Muchísimas gracias por escuchar y hasta pronto.